¿Podría definirnos orientación? Bueno, la orientación es una disciplina, yo la considero más que todo como una ciencia social en el sentido de que la orientación es una disciplina de ayuda que va a ir dirigida siempre a buscar un desarrollo integral en las personas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un desarrollo integral nos referimos a que la orientación abarca varias líneas en la vida de una persona. Abarca una línea personal, abarca una línea social, abarca una línea familiar, abarca una línea educativa, abarca también una línea de esparcimiento de esa persona. Entonces, desde ahí es donde la orientación viene y aborda un montón de temáticas. Aborda temáticas en cuanto a desintegración familiar, por ejemplo, temáticas en cuanto a inserción laboral, desarrollo de carrera, retiro laboral, apoyo académico y todas las cuestiones académicas que un estudiante puede tener en su formación. Eso es orientación. Orientación es una disciplina que va a buscar siempre esa ayuda, va a buscar dar un acompañamiento. Nosotros como orientadores no buscamos darle la respuesta ni decirle al orientado, usted tiene que tomar esta decisión, sino nosotros lo que buscamos es proponer alternativas, los pro y los contra de cada una de las alternativas para favorecer un proceso de apoyo, ¿verdad? Y buscar que se vayan cumpliendo 3 etapas muy importantes en el proceso de la orientación, que es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del medio, para posteriormente hacer una toma de decisiones. Eso es lo que busca la orientación y es acompañar en ese proceso de 3 etapas. No es decirle a la persona, usted tiene que optar por este camino porque yo como orientadora lo digo. No, es la persona con su propia experiencia de vida y en el mismo proceso donde va tomando esas decisiones. Por eso es que nosotros favorecemos procesos de cambio. ¿Y qué puesto desempeña? Bueno, como les decía, yo antes en la UNIBE trabajé 2 años ahí. Yo desempeñaba el puesto de coordinadora del departamento de vida estudiantil. Antes ahí lo que se contrataban eran psicólogos, ¿verdad? Lo que pasa es que el psicólogo, según lo que los antecedentes de la institución, buscaba mucho estar dando terapias, ¿verdad? Entonces, dejando de lado ciertas funciones. Entonces, por eso se decide contratar a un orientador. Entonces, yo hago la propuesta y ingreso a trabajar en UNIDE. Y ahí en ese puesto se desarrollaban funciones de todo tipo, ¿verdad? La promoción de actividades recreativas, deportivas, becas, adecuaciones curriculares, la atención de orientación individual. También trabajaba, no se da orientación grupal como se da en colegios, sino que lo que se hace son talleres. Entonces yo me encargaba de todo lo que era el diseño de talleres, ¿verdad? También como parte de las actividades, se encargaba de la bolsa de empleo, ¿verdad? Y ese tipo de funciones. ¿Y la población meta? La población meta eran estudiantes universitarios con diferentes grupos de edades. Teníamos un fuerte número de estudiantes adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces teníamos estudiantes de 18 años a 25, era uno de los topes más altos de la población. Y también teníamos estudiantes ya de 25 años en adelante, incluso hasta 60 años, pero ya en menores cantidades. Estudiantes de carreras de medicina, psicología, farmacia y enfermería. Además maestrías también. ¿Cuáles son los principales desafíos? El principal desafío es que son estudiantes universitarios, no es una población cautiva. Entonces, por ejemplo, si se hace un taller, usted cuenta con que ellos desde voluntariamente van a asistir a ese taller. No hay nada que los obligue. Mientras que en un colegio, por ejemplo, en una sesión colectiva que se hace semanal, ya viene dentro de su horario de estudio y hay una ausencia que se tiene que tomar ahí. Entonces el estudiante, en algunos colegios, ¿verdad? El estudiante asiste responsablemente a la lección de orientación. En la universidad es diferente porque ellos deciden si se matriculan en el taller, que es un taller opcional, es un taller gratuito, no tienen ninguna obligación en cuanto a calificaciones. Entonces ellos deciden dentro de su tiempo si pueden matricularse o no en el taller. Además, por el tipo de población, es una población en un porcentaje pudiente económicamente, ¿verdad? Entonces, con ellos ya traen un montón de cosas más, ¿verdad? A mí nadie me va a venir a explicar nada de esas cosas. Además, pertenecen a un gremio, en su mayoría, como lo es medicina, ¿verdad? Entonces, los médicos tienen cierto ego, por decirlo así. Esos son los retos que uno tiene que vencer. Pero eso, ¿cómo se vence? Conociendo la población meta con la que yo voy a trabajar. Yo no puedo pretender
ir a aplicar un taller o ir a una entrevista, incluso inicial, de orientación individual, sin conocer la persona con la que yo voy a trabajar o la población meta. Yo siempre tengo que conocerla desde lo más básico, desde saber cuántas personas son hasta saber sus características, saber de dónde vienen, saber cuántos años tienen, saber qué hacen, qué les gusta, ese tipo de cosas. ¿Cómo conozco yo eso? Con un diagnóstico inicial. En una entrevista inicial de orientación, todo eso se trata de investigar. ¿Para qué? Para poder dar entonces un proceso de mayor calidad. Conocer a la persona. Exactamente. Y un proceso aterrizado en eso, aterrizado en el conocimiento de la persona. ¿Y qué la satisface como orientador? ¿Qué me satisface a mí? El hecho de saber que por la puerta de una oficina puede entrar una persona con un montón de situaciones. Uno como orientador nunca sabe qué es lo que le pasa, ¿verdad? De repente llega y está contenta y cuando se sienta se pone a llorar porque eso es lo que ocurre muchas veces. Entonces lo que más satisface es ver que cuando esa persona se despide usted le dice gracias. Gracias, no porque me dio la respuesta, sino gracias tal vez porque me escuchó, porque eso era lo que esa persona buscaba. Entonces eso es uno de los aspectos que más satisface. Satisface mucho el hecho de que usted esté dando un taller y que usted vea que vamos por la segunda sesión, la segunda semana y el estudiante está llegando, que vamos a terminar el taller y el estudiante me dice, Hazel, ¿qué otra cosa se va a hacer? ¿Qué otro taller va a haber para ver qué podemos matricular? Eso satisface mucho. Sí, eso es como más motivante. Exactamente. La motivación. Claro, por supuesto. ¿Qué más? ¿Y las insatisfacciones? Las insatisfacciones, hay una cuestión que yo aprendí en empresa privada. Hay que trabajar con uñas, garras y dientes. Hay que ponerse la camiseta. Más que la camiseta por la institución, es la camiseta por la disciplina. Si usted necesita recursos, a veces no los tiene. A veces no tiene esos recursos, entonces hay que buscar patrocinadores, hay que buscar medios para cómo satisfacer esas necesidades. A veces se van a encontrar con el problema de que no hay un espacio para dar orientación individual. Entonces eso es una insatisfacción al principio porque uno dice, qué lástima que no se le esté dando el valor a la disciplina que se le tiene que dar. Pero entonces en ese caso es donde usted se tiene que confrontar y decir, bueno, es responsabilidad de la empresa, es cierto, pero también hay una responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque yo soy el que lleva la camiseta de la disciplina, yo soy el orientador acá, no es mi jefe. Entonces yo tengo que buscar los medios para también. No me puedo quedar cruzada de brazos y decir, bueno, como no hay un espacio, entonces yo no voy a dar atención individual. Eso jamás, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, tuve que buscar más de una vez salitas para ver cómo daba la orientación individual porque no tenía un espacio aparte, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que va haciendo? Dándole calidad al proceso. Y sí, por supuesto, genera insatisfacción al principio, pero después cuando usted ve que se van logrando los objetivos, ya cambia completamente el estado. Ahora que nosotros vamos a iniciar, ¿qué nos puede recomendar a nosotros? Vean, yo les recomiendo una cosa muy importante. No pretendan que la universidad les va a enseñar todo. No pretendan que los profesores le van a decir a usted todo, le van a hablar de todos los casos que usted se va a encontrar, porque eso no va a ocurrir ni en la Universidad Nacional ni en cualquier otra universidad. Hay muchas cosas que se aprenden hasta que uno llega al terreno. Yo les recomiendo que busquen redes de apoyo desde ya. ¿A qué me refiero con redes de apoyo? Vayan y se presentan a Limas, preséntense en el PANI, preséntense con gente del sistema penitenciario, preséntense con gente que trabaje grupos interdisciplinarios donde haya un orientador participante. Formen alianzas estratégicas con profesores que ustedes sepan que tienen experiencias en diferentes ramas de la orientación. Aprendan de ellos, vayan y hagan prácticas. Quédese un día en un colegio, por ejemplo, ir a una municipalidad, a una bolsa de empleo, saber qué se hace ahí, cómo puede la orientación aportar. ¿Por qué no diseñar un taller un día y llevarlo a ver si hay alguna posibilidad de que le den un espacio y hacerlo? O sea, es eso, es irse echando el agua desde ya. ¿Para qué? Para que vayan conociendo todos esos espacios y todas las necesidades habituales que en esos espacios van surgiendo, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos, y se los digo porque yo también fui estudiante, pensamos que la universidad nos va a dar todo lo que necesitamos y no. Hay mucha escuela que se desarrolla afuera y se desarrolla porque es una prueba y error, porque es otra cosa, no vamos a salir a hacer todo perfecto en la práctica. A veces nos vamos a equivocar, a veces vamos a triunfar, a
veces nos van a salir las cosas regular, pero todo está en la actitud también, ¿verdad? Entonces Perseverar. decir, exactamente, y decir, bueno, si hoy lo hice mal, mañana, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Corregir esos errores, ¿verdad? Entonces, así ir saliendo adelante. Pero yo les recomiendo que no se queden solamente en las aulas, no se queden solamente con lo que les dan los profesores. Busquen a ver de qué manera, si el profesor me dio un tema y hay una antología de ese tema, hay más bibliotecas, yo puedo buscar más referencias sobre ese tema, empaparme más, conocer más. Eso es bastante importante. Si pudiera volver el tiempo atrás, conociendo ahora la realidad laboral, ¿estudiaría lo mismo? Sí, yo sí estudiaría lo mismo. ¿Por qué? Sí, porque yo no estudio orientación ni por las cantidades de opciones de trabajo que hayan, ni por el dinero que se genere. Yo estudio orientación, bueno, estudio orientación y ejerzo orientación por convicción, por vocación, porque realmente me gusta, porque es un medio para que usted le devuelva a la sociedad apoyo que la sociedad en cierto momento le ha dado. Es un medio para que usted le brinde una mano amiga, le brinde un oído a una persona que realmente lo necesita, a una persona que tal vez no encuentra quien la escuche ni aquí ni allá, pero entonces cuenta con ese orientador, cuenta con esa orientadora que sí le va a abrir ese espacio, que la va a dejar ahí hablar. Entonces, a mí me parece que si bien es cierto a nivel económico el país está complicado, las situaciones económicas a nivel de familia están complicadas, a nivel laboral, yo creo que la vocación tiene que ir más allá. El factor económico apenas es uno de los factores para una elección vocacional. Hay más factores. Y si la vocación suya es más fuerte, hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo considero también que hay una fuerza, que las personas tenemos una fuerza de atracción. Entonces, en la medida en la que usted viva lo que usted hace, y en la medida en la que a usted le guste lo que usted hace, usted atrae cosas positivas a su vida. Entonces, miren que a mí esta pregunta me la hicieron unos estudiantes también de la Universidad Nacional el año pasado. Y yo les decía, sigan adelante. O sea, nosotros no podemos perdernos en el bosque por estar viendo la cima. Tenemos que ir poco a poco, no podemos quemar etapas. Si ustedes están empezando una carrera ahora, empiécenla tranquilos, vívalan, disfrútenla, porque el tiempo de universidad solamente se vive una vez y es hermoso, y más de formación, y más cuando usted vive su carrera realmente. Entonces yo les recomiendo eso, sigan ustedes adelante, vayan etapa por etapa, disfruten bien la carrera, y para una futura opción más adelante, ¿qué es lo que pueden hacer? Haciendo alianzas estratégicas. Yo, por ejemplo, para llegar a UNIBE, busqué cartas de recomendación de docentes. Para sacar la maestría me pedían cartas de recomendación de docentes y habían esas opciones, ¿verdad? Entonces, si usted da un buen rendimiento desde un principio, pero lo da por convicción, no porque tengo que llevar una nota de 9 para X cosas, sino por convicción, todas esas cosas se van llegando también por añadidura. Esa por lo menos es mi filosofía. Muchas gracias. Claro, Mucho claro. gusto. ¿Cuáles han sido, digamos, los casos más difíciles o un caso difícil que hayas tenido que afrontar así, pero como orientadora, así, no como estudiante? Vamos a ver, cuestiones de drogas, ¿verdad? Cuando empiezan a aparecer cuestiones de drogas, caso difícil también, abusos sexuales. Yo creo que son uno de los casos más difíciles. En un tiempo que estuve en una escuela haciendo una práctica, para mí el hecho de trabajar con niños ya lo hace muy complejo. Entonces, porque el niño a veces es muy vulnerable y a veces es inocente de lo que le pasa, ¿verdad? Ese proceso de toma de decisiones, si bien es cierto, puede tomar decisiones, hay un montón de factores que influyen. Entonces, por ejemplo, un niño que venga y le diga a usted que la mamá es sustituta porque se equivoca y no lo pronuncia bien, y es que la mamá es prostituta, ¿verdad? Entonces lo llevan al lugar donde la mamá tiene relaciones con sus clientes. Es un caso muy fuerte, ¿verdad? Afrontarlo, y el hecho de verlo ahí, ver a esa personita tan pequeñita, tan inocente, comentando una situación como esa, son cosas muy duras, ¿verdad? Son casos que se requiere de mucha ética, se requiere de mucho profesionalismo, pero también se requiere de
mucho profesionalismo en dos líneas, ¿verdad? Mucho profesionalismo como orientador, porque nosotros sabemos dar la contención en ese proceso, pero también a nivel legal, ¿verdad? ¿Qué hago yo a nivel legal? Entonces es otra cosa que yo les recomiendo, asesórense de ese tipo de casos complejos. ¿Qué hago? ¿Qué me dice el PANI? La ley penal juvenil, todo ese tipo de aspectos, cómo se hace un debido proceso en ese tipo de casos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un estudiante de repente ya no empieza a venir al colegio, no empieza a venir a la escuela? ¿Cómo se procede ante ese caso? Todo ese tipo de cosas es importante que las manejen, ¿verdad? Porque los casos más fuertes, drogas, vandalismo, abusos sexuales o ausentismo, todos esos casos tienen un debido proceso también a nivel legal, entonces es importante que lo manejen también. Ya más adelante ustedes, conforme los cursos van avanzando, pues esas cosas las van a ir manejando. Ya las leyes. Pero es importante que se vayan ya empapando desde antes. Okay. Y digamos, como orientador, a veces con diferentes casos es difícil no mezclar sus sentimientos con el caso de la persona. Vean, eso digamos, por eso es que la orientación es una disciplina tan compleja, ¿verdad? Porque yo tengo que intentar en la medida de lo posible dejar esos casos ahí en la oficina, ¿verdad? Porque tampoco es ético que yo los ande divulgando. Eso es la lucha de todos los días. Es la lucha todos los días. Van a haber casos que a usted realmente le generen un montón de sentimientos encontrados. Van a haber casos que a usted lo dejen ahí, va a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, usted con esa situación, ¿verdad? Por eso también se recomienda que uno busque desahogar esas situaciones, busque profesionales de ayuda también, donde uno pueda liberar un poquito de esas situaciones, pero eso es un reto. Eso es un reto porque a veces sí pasa, a veces uno tiene que ser empático con el cliente, ¿verdad? O con el orientado. Y a veces esa empatía va más allá, porque hay veces que uno trata de ponerse en los zapatos de esa persona al punto que vive una experiencia muy similar, ¿verdad? Entonces, eso sí es inevitable, por lo menos los primeros años o en ciertos casos, pero es algo con lo que tenemos que aprender a ir viviendo, ¿verdad? Y sobre todo canalizarlo. Yo, por ejemplo, cuando me siento así, yo salgo a correr, salgo a nadar, cosas así, porque eso ayuda mucho a liberar. Energía, ayuda mucho a liberar. A liberarse la mente y ese tipo de situaciones. Exactamente. Porque yo pienso que eso es una de las cosas más difíciles de la orientación, ¿verdad? No mezclar el trabajo con su vida cotidiana, porque a veces hasta uno mismo se puede cargar con situaciones que en realidad no es su culpa, ¿me entiendes? Sino que es como, es una situación que se dio y hay que seguir adelante, nada más. Pero a veces, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé, yo no soy orientador todavía. Sí, pero sí pasa, entonces uno tiene que buscar diferentes alternativas para canalizar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué? Como para yo ir aprendiendo. Ya también se va a ir haciendo parte de un estilo de vida también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ser orientador no es una camiseta que yo vengo y me la pongo y no, o sea, usted está en su casa, es orientador. Entonces, son cosas que pasan, ¿verdad? Hasta con los perros. A mí me pasa que hasta con mi perra, yo a veces la trato como con un condicionamiento operante por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces uno también esas técnicas las utiliza en la vida cotidiana. Sí, para la vida cotidiana. ¿Qué más? No sé, eso es muy difícil. Bueno, yo pienso que eso debería ir manejándolo desde ahorita, ¿verdad? No mezclar las dos cosas, porque una familiar mía está estudiando eso y la orientación también, que ahorita está en práctica, y dice que para ella le iban a mandar al hospital de niños o algo así, a trabajar con, bueno, ella quería, pero ella sabía que ella no podía manejar la situación todavía, porque dice que chiquitos con enfermedades terminales o algo así, y ya orientar a una familia en proceso de muerte es como muy doloroso, algo así. Sí, son diferentes temáticas, ustedes les van a ir identificando el duelo, por ejemplo, o sea, todo un proceso de duelo, cómo acompañar en un proceso de duelo. Son diferentes temáticas que sí, y entonces ustedes las van a ir identificando poco a poco cuáles son esas temáticas que más procesos llevan, ¿verdad?
y que llevan procesos especiales y que una comprensión especial también al orientado. Y en el aspecto laboral hay como apertura hacia orientación. Vean, nosotros tenemos en Costa Rica el mayor empleador de orientadores es el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Posteriormente está el sistema penitenciario también que emplea gran porcentaje de orientadores. Se emplean orientadores en el IMAS. Sé que hay también en municipalidades, en universidades públicas también hay orientadores. Universidades privadas, UNIE fue pionero en contratar orientador en la parte del Departamento de Vida Estudiantil, que como les decía, ese puesto no estaba, ¿verdad? O sea, estaba el puesto, lo que no estaba era la disciplina de orientación a cargo de ese puesto. Yo hice la propuesta, entonces es eso, es un reto de irse abriendo camino. Los orientadores salimos con un perfil en el que podemos trabajar en empresas, podemos trabajar en recursos humanos, se puede trabajar también en la práctica privada, ¿verdad? Se puede trabajar en familia. Entonces hay una serie de ramas en las que se pueden trabajar y se puede buscar campo laboral. A veces lo que hace falta es convencimiento, lo que hace falta es empoderamiento y lo que hace falta es asumir el reto, ¿verdad? Entonces es proponerlo, es decir, yo como orientador puedo asumir ese puesto. ¿Por qué? Porque puedo desempeñar esta y esta función. Y tengo todos unos atestados y toda una malla curricular que me fundamentan a mí esa propuesta. Entonces, ya les digo, opciones, sí hay opciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación existirán momentos en los que se tienen que sacrificar y tienen tal vez que irse a lugares un poco más alejados, ¿verdad? Van a haber algunos lugares que son un poco más peligrosos, otros menos, o ese tipo de cosas. Pero forma parte de... Yo pienso que si hay vocación, si hay ganas y si hay una actitud positiva, hay muchas cosas que se pueden alcanzar. Más adelante incluso pueden optar también por ser profesores de universidad, ¿verdad? Como parte de adicional al tiempo completo que laboren como orientadores. Entonces son diferentes opciones, es ir buscando, es ir probando opciones. También el proceso de educación se va construyendo, ¿verdad? Entonces ustedes ahora dicen, bueno, yo quiero ser orientador y me veo como un profesional en orientación, ¿verdad? Más adelante. Pero ya cuando vayan avanzando con la carrera ya van a ir viendo cuáles son las poblaciones que más les gusta, cuáles son las temáticas que más les gusta o ese tipo de cosas. Creo que eso es un recordatorio también. No, pero déjalo. Entonces ahí ustedes van a ir viendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Van a ir formando más esa vocación conforme a las poblaciones que a mí más me gustan trabajar, las temáticas, así también van a ser las oportunidades laborales que vaya a tener en el futuro. Pero por ahora yo lo que les recomiendo es concéntrense en la carrera, concéntrense en formarse como excelentes profesionales, porque la disciplina necesita excelentes profesionales. Necesita profesionales que realmente se pongan la camiseta y que sean orientadores de principio a fin. Y que no sean orientadores solamente porque no entraron a psicología, que no sean orientadores solamente porque de repente se me ocurrió orientación o porque era muy fácil entrar o porque no, o sea, ocupamos orientadores de convicción y orientadores por vocación, que eso es algo bastante importante, ¿verdad? Y que es importante motivar a la gente que está en orientación y a la gente que va a ingresar también. El factor creatividad es muy necesario, ¿verdad? Para trabajar con grupos Sí, es importante. Es una de las características que poseen los orientadores, ¿verdad? Pero eso también se va construyendo. Por eso les digo, hay que estar muy, muy abierto, muy chispa. ¿Por qué? Porque a veces llegan los compañeros y para hacer una exposición, entonces utilizaron alguna técnica. Entonces es importante que yo vaya haciendo un compendio de esas técnicas. Yo, por ejemplo, lo que hacía era compendios de todas las materias, ¿verdad? Entonces, y ahí los tengo. ¿Por qué? Porque uno en la práctica profesional de repente dice, mira, yo tenía material de tal tema, entonces eso me interesa, eso lo puedo utilizar. Técnicas que hayan, ¿verdad? Ahora está el recurso de internet que consigue un montón de técnicas, metodologías, todo ese tipo de cosas que les puede ayudar bastante, ¿verdad? Pero esa creatividad yo la enfocaría más que todo como a diseñar una actividad bonita para hacer en un taller. No me parece que eso sea tanto creatividad. A mí me parece que la creatividad va más que todo en el hecho de aprender a trabajar con lo que tengo. Eso para mí es creatividad. ¿Por qué? Porque una persona puede llegar y hacer un super taller
invirtió un montón de dinero porque fue y compró los mejores materiales en el mejor lugar. Pero tal vez ese no es el secreto. El secreto es aprender a trabajar con lo que tengo, es aprender a trabajar con los recursos que me está dando la institución, aprender a movilizarme. Creatividad es empezar a hacer alianzas estratégicas, creatividad es saber que si yo quiero hacer un taller, la Dos Pinos me puede donar jugos, que Office Depot me puede donar material, que hay fundaciones de lucha contra el cáncer de mama que me pueden dar charlas, me pueden ayudar, que podemos hacer actividades diferentes, que Red Bull me puede donar opciones de entretenimiento para los estudiantes. O sea, eso también es creatividad, ¿verdad? Hay que ser proactivo, hay que ser dinámico, hay que buscar, hay que estar siempre chispa y hay que estar viendo, ¿verdad? Yo era una que si yo iba al mall, por ejemplo, yo pedía tarjetas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la universidad no contaba con un presupuesto, como les comentaba. Entonces, de repente se me ocurría alquilar un espacio para una feria. Entonces, ese dinero lo podía utilizar para comprar materiales o lo podía utilizar para otro tipo de cosas. Entonces, es eso, es estar espabilado. Por eso les digo que uno no es orientador solamente cuando está en la oficina. Uno es orientador siempre. Todo el tiempo. Y siempre anda pensando en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la creatividad, claro, es sumamente importante, el trabajo en equipo es muy importante, la sinceridad, la asertividad, ¿verdad? Que lo que yo digo vaya acorde con mis actos, eso es muy importante también. El dinamismo, la proactividad es muy importante, la innovación es importante, ¿verdad? Estar cambiando. Y también es muy importante el hecho de que yo crea que todas las personas tienen una oportunidad de cambio, ¿verdad? Porque si yo desde un principio digo, no, es que ese estudiante nunca va a cambiar, Negativo. pues entonces exactamente, eso es una actitud pésima para un orientador. Yo tengo que pensar en que sí se puede dar un proceso de cambio, que ese proceso de cambio lo va a liderar esa persona, porque esa persona va a cambiar en la medida en la que quiera cambiar. Creer en la Pero persona. pero yo como orientador voy a acompañar ese proceso. Entonces, pues esas son algunas de las características más importantes que tiene que tener un orientador: ser responsable también, ser ordenado, muy esquematizado, y bueno, más o menos como esas son las que yo defino. Flexible también. Sobre todo ser un profesional de orientación es importante que no tenga perjuicios, que respete la diversidad, ¿verdad? Eso es sumamente importante. No podemos pretender que si yo soy católica, entonces que mis orientados tienen que ser católicos. O que si yo soy heterosexual, ellos tienen que ser heterosexuales. O sea, las cosas no son así. Y les voy a decir una cosa: si hay que ponérselas en aguas o los pantalones en algún momento y defender la disciplina y defender a un orientado porque es víctima de una discriminación, hay que hacerlo. Hay que hacerlo aunque eso vaya en contra incluso de las mismas opiniones que tenga el jefe inmediato, porque son cosas que pasan, ¿verdad? E incluso en este momento hay gente que va en contra de muchas decisiones que toman las personas en cuanto a diversidad sexual, en cuanto a diversidad de género, incluso diversidad religiosa. Entonces nosotros tenemos que estar en ese aspecto muy definidos con lo que nosotros pensamos. Hay que ser abierto, ¿verdad? Exactamente, abierto, por supuesto. Yo no puedo llegar de una vez y juzgar a la persona que se me acerca, ¿verdad? Hay que saber escuchar y nunca decirle por qué hizo eso, o nunca decirle lo que usted hizo estaba mal, o esas cosas. ¿No? Reprochar. Sí, exactamente. Todo eso hay que eliminarlo. Hay que lograr establecer un espacio de confianza. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, Sí, algo, no sé, como para conclusión, algo que tal vez nos haya faltado. Bueno, no, en realidad agradecerles, ¿verdad? Agradecerles por el contacto, agradecerles por estar acá. A mí más bien, para mí es un gusto, es un privilegio, porque cuando uno entra a la universidad, las preocupaciones iniciales es salir del cole para entrar a la universidad, que tengo que trasladarme tanto tiempo,
que cuántos buses tengo que agarrar para llegar a la U, que dónde queda el aula, que cómo van a ser mis compañeros, que si hay bares cerca de la universidad o para yo ir a vacilar, ¿verdad? A veces eso es lo que pasa. Conforme uno va avanzando en la carrera se va dando cuenta que las preocupaciones cambian, ¿verdad? Que ya usted se empieza a preocupar por formarse bien, por aprender bien, por llegar a ser un buen profesional. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a ustedes y les recomiendo a sus compañeros de generación y les recomiendo a todos los orientadores que se están formando. Y a nosotros que aunque ya hemos llegado a obtener los títulos que queríamos, igual estamos en formación, porque la carrera se construye todos los días como la familia. La familia, el ser humano y una carrera se va construyendo todos los días. Nosotros no podemos pretender que cuando ustedes tengan el título de licenciatura en la mano ya terminó la formación, o el de maestría como en mi caso, ¿no? O sea, es irse formando todos los días luchando por una educación continua, qué cursos, qué talleres, que me vayan ayudando a mí a buscar estrategias para poder enfrentar todos los retos que la orientación trae consigo, ¿verdad? Entonces, yo les hago una invitación a eso, les hago una invitación a que busquen siempre también una paz interior. ¿Por qué? Porque yo no puedo promover paz interior, no puedo promover conocimiento de sí mismo, no puedo promover toma de decisiones, no puedo promover procesos de cambio si yo como persona no me conozco a mí misma, no estoy contenta conmigo misma, y tampoco puedo promoverle a un estudiante que elija una carrera por vocación si yo no siento vocación por mi carrera. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Lamentablemente hay orientadores que se conforman con cruzarse de brazos en los colegios, ¿verdad? Y uno se da cuenta, porque yo con población universitaria, los estudiantes se quejaban y me decían, es que mi orientadora no hacía nada, es que mi orientadora es, mi orientadora lo otro. Entonces es una lástima, ¿verdad? Y esas cosas hay que conocerlas, ¿para qué? Para que yo rescate qué aprendo y qué no aprendo, ¿verdad? Y sobre todo les digo, recuerden que todos los días es una experiencia nueva para ustedes. De las experiencias se aprenden. Los seres humanos somos como las plantas. Ustedes saben que si yo tengo una plantita, por ejemplo, de café, y a esa plantita se le seca una hoja, yo esa hoja la agarro y la desbarato y la echo en la raíz y eso me abona la planta. Con las experiencias de vida pasa lo mismo. Yo de un momento difícil también puedo rescatar cosas positivas que me ayuden a mí a crecer, ¿verdad? Que me ayuden a abonarme, por decirlo así, y ser mejor persona y mejor profesional. Entonces, ese es el mensaje que les doy. Muchísimas gracias. Con muchísimo